En este nuevo podcast que hemos titulado El adiós del Reino Unido de la Unión Europea, vamos a dedicarlo a hablar sobre el Brexit a través de un análisis cronológico sobre cómo se inició este proceso de separación hasta alcanzar ese acuerdo esperado por ambas partes, cuáles fueron los antecedentes al Brexit y cuáles van a ser las consecuencias que traerá consigo este acuerdo a los ciudadanos europeos que residen en Reino Unido y a los ciudadanos británicos que residen en nuestro país. Al final de este análisis vamos a tener a dos invitados, un español que vive en Reino Unido y un británico que vive en España, que nos van a dar su testimonio sobre cómo les está afectando el Brexit. Vamos a remontarnos al comienzo de este proceso, al año 2016, como el año en el que se celebra el plebiscito. Por acuerdos internos del Partido Conservador, del que formaba parte el entonces primer ministro David Cameron, se lleva a cabo el referéndum que traerá como resultado la opción de salida de la Unión Europea con un 51,9% de votos a favor frente a la opción de permanecer en la Unión. En ese mismo año, David Cameron se ve obligado a renunciar de su cargo, dando su apoyo explícito a la opción de continuar en la Unión. Le sustituye Theresa May, quien es elegida para ocupar su puesto y comenzar las negociaciones para alcanzar una salida que favorezca a Reino Unido en un intento por culminar el Brexit, pero no llega a lograrlo. Comienza entonces uno de los periodos más convulsos que se recuerdan en las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, con un Parlamento británico completamente dividido. El político, periodista y exalcalde de Londres, Boris Johnson, es elegido para sustituir a Theresa May y finalmente es quien ha logrado una salida menos abrupta tras un largo periodo de tiempo sin llegar a un acuerdo y por tanto in extremis y a pocos días de hacerse efectiva la salida de la Unión. Un acuerdo que permitirá ciertas garantías para ambas partes. Pero la historia del Reino Unido en su relación con la Unión Europea siempre ha sido tensa. Para ello tendríamos que remontarnos a la década de los años 70 para conocer el antecedente al Brexit. En 1972, bajo el mandato del Partido Conservador, el Parlamento británico aprueba el Acta de entrada en la Comunidad Económica Europea, el antecedente directo de la actual Unión, y 2 años más tarde, en 1974, el partido en el poder cambia con la victoria del Partido Laborista y su entonces líder Harold Wilson lleva a cabo la primera consulta para la permanencia o no del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea. Así, en 1975 tiene lugar el primer referéndum para su salida, pero los resultados de aquel plebiscito son demoledores. El 67,2% de los votantes deciden que el Reino Unido debe permanecer. Comienza entonces un periodo largo de cierta feliz convivencia donde se permite el tránsito comercial y de ciudadanos europeos que justo ahora acaba de terminar. A tan solo unos días de que se efectuara el Brexit, con la fecha fijada por Reino Unido para el 31 de diciembre de 2020, la posibilidad de llegar a un acuerdo parecía algo imposible de alcanzar, aunque era lo más deseado por ambas partes. Se vislumbra entonces lo que podría suponer un eminente Brexit sin acuerdo, con el colapso en las fronteras entre Francia y Reino Unido, donde se agolpan camiones de mercancías que no pueden entrar ni salir del país. Y el 24 de diciembre se llega por fin a ese acuerdo tan esperado entre el Reino Unido y la Unión, aunque la crisis en la frontera continúa por las circunstancias actuales de la pandemia que incluso ponen en peligro el abastecimiento de alimentos del Reino Unido. El acuerdo bilateral entre España y Reino Unido por Gibraltar, que podía afectar a más de 15.000 trabajadores que diariamente cruzan el Peñón, llegaría pocos días más tarde. Un acuerdo que exige la reciprocidad en las relaciones y que permite la apertura de fronteras a gibraltareños y españoles, dado que Gibraltar pasará a formar parte del espacio Schengen. El acuerdo in extremis de Reino Unido con la Unión Europea que se ha firmado versa sobre el acuerdo comercial y de cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica de un lado y el Reino Unido del otro, el acuerdo sobre los procedimientos de seguridad para intercambiar y proteger información clasificada y el acuerdo para la cooperación para los usos seguros y pacíficos de la energía nuclear entre el Euratom y el Reino Unido. ¿Qué ocurrirá con los europeos en Reino Unido? La libre circulación dentro de la Unión Europea
Propició durante estos años el libre tránsito de ciudadanos europeos al Reino Unido por periodos más o menos cortos de idas y venidas. También propició el tránsito entre estudiantes gracias a las becas Erasmus, que han dejado de funcionar para el Reino Unido, y de británicos a otros países europeos donde tienen su primera o segunda residencia. Actualmente, según los datos oficiales de Eurostat 2019, 3,7 millones de ciudadanos de la Unión viven en el Reino Unido. Más de 900.000 son polacos, la mayoría asentados en el país y con miembros familiares que ya han nacido allí. Lo que se prevé es un sistema a dos velocidades. Los europeos que estén afincados en el Reino Unido desde antes del 31 de diciembre de 2020 podrán conservar sus derechos, pero muy probablemente haya personas que se encuentren ahora en una situación de vulnerabilidad por la incertidumbre laboral que ha dejado a muchos jóvenes europeos la pandemia, por las medidas de confinamiento que empezaron a implantarse justo antes de esa fecha límite que se pedía para volver al país y solicitar la residencia. Los ciudadanos que hayan vivido en Reino Unido durante al menos los últimos 6 meses antes de la fecha límite podrán solicitar la residencia provisional. Los que hayan vivido al menos 5 años en el país, la residencia permanente. Un proceso que quedará abierto para continuar con las solicitudes hasta el 30 de junio de 2021. Ambas opciones de residencia están sujetas a una serie de requisitos como no abandonar el país por un periodo de 2 años seguidos del Reino Unido para el estatuto de preasentado, que permite estar por un periodo de 5 años y la posibilidad de solicitar el estatuto de asentado cuando se reúnan las condiciones a través de un sistema de puntos que acaba de entrar en vigor desde el 1 de enero. En el caso de las personas que hayan aplicado para obtener el estatuto de asentado, podrán vivir de manera indefinida si no abandonan el país por más de 5 años continuados. ¿Qué ocurrirá con los británicos en España? 14 países de la Unión Europea, entre ellos España y Portugal, concedieron también este proceso para solicitar la residencia a británicos que quisieran vivir en alguno de estos países, siempre y cuando, y al igual que Reino Unido, llegaran antes del 31 de diciembre. Otros países con requisitos más estrictos solicitarán a los ciudadanos británicos que vuelvan a pedir la residencia tras este plazo dado de transición. Por ello, muchos regularon su situación e incluso pidieron la doble nacionalidad e intentaron volver a España. Sin embargo, las medidas impuestas por el gobierno solo permiten la entrada al país de españoles o británicos con prueba de residencia en España y PCR negativa. El Brexit justo ha coincidido con unas medidas más restrictivas por el propio avance de la pandemia y la aparición de una nueva cepa en Reino Unido, antes del 31 de diciembre, que ha dificultado aún más las circunstancias ya de por sí complicadas si se ha esperado hasta el último momento para regular la residencia en uno u otro país. ¿Quién saldrá favorecido? Si la salida de la Unión Europea del Reino Unido supondrá grandes desventajas para británicos y europeos, los nacidos en Irlanda del Norte serán los que obtengan, tras el acuerdo del pasado 24 de diciembre, importantes ventajas con respecto a sus derechos de ciudadanía. Y es que, como territorio independiente de la República Irlandesa, con fuertes lazos de relaciones personales, familiares y comerciales, podrán optar a tener la nacionalidad irlandesa y, por tanto, seguir manteniendo su estatus como ciudadanos europeos de pleno derecho. Ciertos analistas ven en este avance la posibilidad de que finalmente Irlanda del Norte pase a anexionarse con la República Irlandesa, lo que abre una vieja herida. Por otro lado, en Escocia, el actual partido en el gobierno, el Scottish National Party, cuya postura siempre ha estado a favor de conseguir algún día la independencia y que en 2014 propició el referéndum en el que con un pequeño margen de diferencia salió a permanecer en el Reino Unido, vuelve de nuevo a solicitar un nuevo referéndum porque quieren seguir formando parte de la Unión Europea. Como se demuestra en este análisis, el Brexit no solo puede que traiga consigo la separación entre la Unión Europea y Reino Unido, sino que incluso, en el peor de los escenarios, podría suponer la ruptura del país, resurgiendo las diferencias con respecto a la identidad nacional de ciertas regiones como Escocia o Irlanda del Norte. Para ir más allá de este análisis, hemos querido profundizar en las consecuencias de este Brexit a través de 2 testimonios que hemos tomado como ejemplo, el del español Salva Amorós, que vive en Escocia y trabaja para una multinacional desde hace más de 5 años, y el del británico, traductor y profesor de inglés, Gregory Hunt, que está casado con una española, tiene 2 hijos y vive en Valencia desde hace años. Vamos a escucharles.
Hola, pues mi nombre es Salva, llevo como 7 años viviendo aquí en el Reino Unido, en Escocia. Empecé desde cero, tuve suerte, conocí unos chicos que iban a empezar una gran empresa por aquí. Eh, Empecé ahí, ahora estoy de jefe, he ido avanzando, o sea, al principio me costó muchísimo por el lenguaje, por muchos tipos de barreras, pero nada, una vez rompes eso, súper contento. Ahora mismo llevo 5 años con mi novia, ella es de Glasgow. Eh, con el Brexit no me preocupa mucho porque estoy ahora leyéndome el libro de la vida en el Reino Unido. Creo que son 50 libras hacer el examen y si lo pasas, que no es muy difícil, creo que son 1.300 libras y puedo conseguir la ciudadanía aquí. Estoy pensando en conseguir la doble ciudadanía, así no tengo problemas en ninguno de los dos países. Como digo, al llevar 5 años también con mi novia, uno de los requisitos, si tuviese algún problema, podría ser casarnos rápidamente o alguna cosa así, conseguirla también. Pero no es algo que tenga pensado. En mi trabajo, cuando salió todo el tema del Brexit, empezaron a cambiar, nos empezaron a pedir papeles de todo tipo, simplemente para saber, es eso exactamente, ver en qué situación estábamos. Por ejemplo, los europeos lo teníamos más fácil, pero sí que es verdad que gente, argentinos, gente de Sudamérica o América en general, otros países sí que tenían muchos más problemas a la hora de renovar las visas y todo esto. Yo no veo ningún mayor problema. Ahora, por ejemplo, bueno, un problema quizá que venga ahora es Escocia si va a pedir la independencia también. No sé, cada movimiento así de incertidumbre, pues sí que afecta, por ejemplo, la moneda. Es algo que yo creo que es lo que más nos preocupa los que estamos por aquí. Pero si estás trabajando, no veo de momento no veo ninguna amenaza. Estoy inscrito en la lista de votantes porque eso es una de las cosas que también o sea, si estás en esa lista, luego a la hora de pedir préstamos, a la hora no sé, pedir una casa al ayuntamiento, cosas así, siempre tienes más ventajas. Entonces es una cosa de las primeras que hice también. Y sí, puedo votar perfectamente. En verdad es una lucha personal. Cada persona tiene pues eso, sus propios problemas. Yo cuando estaba ahí, por ejemplo, tengo una hipoteca en España y también me vine aquí por obligación, porque busqué ayudas en España, no encontré nada y tuve que venirme aquí. He tenido la suerte que peleando, bueno, pues sí, hay más oportunidades, pero imagino que cualquier otra persona ahora mismo está en la misma situación que estaba yo hace 5 o 7 años. Es decir, pues si no tiene la suerte de encontrar ningún trabajo ahí, porque ahora las cosas seguramente están incluso peor, pues la barrera que tienen es venirse aquí. Pero bueno, es la misma situación. Si no puedes venir aquí, ¿por qué no? Prueba a ir a Alemania, prueba a ir a Francia. Quizá uno de esos países está mejor, encuentras trabajo y es echarle narices. Pues yo estoy casado con una mujer española. Nos conocimos en mi universidad, en mi ciudad también, en Liverpool, en el 99. Nos casamos en el 2003. Tuvimos un hijo en Inglaterra en el 2004. Nos trasladamos a España, a Valencia, en el 2007. Tuvimos otro hijo en el 2009. Y entonces eso es importante porque mi hijo mayor tiene pasaporte británico y mi hijo pequeño pues tiene pasaporte español, ¿vale? Y yo desde hace 4 años trabajo en la Universidad CEU Cardenal Herrera como soy el traductor. Pues, también doy clases de inglés, soy profesor, pero lo que normalmente hago es traducir pues, su página web y sus comunicaciones y ese tipo de cosas. Yo tengo desde el 2007 sería el documento NIE,
que está hecho en papel, está cayendo ya, lo he probado tantas veces que ya uno de los números ni se ve, pero en principio eso lo podría mantener simplemente así, aunque se recomienda conseguir el TIE, creo que se llama, supongo que es tarjeta de identidad extranjero o algo así, que será una tarjetita, ¿vale? Y en principio eso simplifica un poco las cosas, pero también en principio si mantienes simplemente lo que tenías antes, no pierdes nada, ¿vale? Pero simplifica las cosas si haces lo otro. Entonces se mantienen, que yo sepa, los derechos que yo tengo, pero una de las cosas que pierdo, por ejemplo, es el proceso de reconocimiento de mis títulos, ¿no? El grado, el máster que hiciera en Inglaterra, si yo quisiera pedir lo que creo que se llama la equivalencia, pues ahora probablemente será un proceso más complicado y volvería atrás al proceso antiguo de la homologación, que según tenía entendido es prácticamente imposible conseguir. O sea, una experiencia burocrática que ya te echa para atrás, que en realidad lo de la equivalencia ya me he echado para atrás, ¿no? Lo veía en la página web y me parecía muy complicado. Se ve que en el acuerdo que se ha hecho hay cierto texto sobre este proceso, pero hay muy poco. Entonces, no está muy claro y si yo qué sé, el 2 de enero fuera a contactar con el Ministerio de Educación, yo creo que incluso no tendría muy claro cuál es el proceso al principio. Si me voy del país, si me voy de España, 6 meses, y esto es más importante en realidad, pues pierdo esos derechos que he adquirido. Y eso es muy importante porque yo tengo mi familia, o sea, mi madre y mis hermanos están en Inglaterra. Mi madre tiene 83 años. Tengo 2 hermanos con discapacidad. Entonces, es posible, y le hemos hablado alguna vez, mi mujer y yo, que tuviéramos que volver o que quisiéramos volver a Inglaterra durante una temporada. Entonces, si hiciera eso, yo tendría problemas a lo mejor para volver. Y eso sí que me preocupa. Y lo otro es que mi hijo mayor tiene pasaporte británico y mi hijo pequeño tiene pasaporte español. Entonces lo que estamos haciendo en el caso de mi hijo, como es más sencillo que en mi caso, pues le estamos nacionalizando. Estamos en el proceso ya de pedirle el pasaporte español, que hasta ahora no nos pareció importante hacerlo porque no hacía falta. El pasaporte era un documento que presentábamos en el aeropuerto, enseñabas un momento, lo guardabas y te olvidabas hasta la próxima vez. Que en mi día a día, mi estatus de británico, pues es que no me afectaba para nada y ahora sí. Y en realidad en todo este proceso del Brexit se ha tomado muy poco en cuenta eso. A lo mejor la Unión Europea un poco más porque están preocupados por los ciudadanos europeos que estaban en Reino Unido, pero mi país, nada, cero preocupación. Incluso May estaba intentando usarlo como pieza una cosa para negociar. Y al final, pues eso, yo tengo mis derechos que tenía, pero si me voy, si yo quisiera, por ejemplo, también, si yo quisiera irme, que también lo hemos hablado alguna vez mi mujer y yo, quisiéramos irnos cuando los niños son mayores, si quisiéramos irnos a, yo qué sé, Italia a enseñar inglés o algo, pues no podré, porque yo ya empezaría de cero ahí. Y luego lo mismo, para volver aquí otra vez tendría problemas. Entonces, la solución probable para mí a medio o largo plazo será o pedirme la nacionalidad española, que es posible, pero hay un proceso y se tarda años, o quizá más rápido podré pedir la nacionalidad irlandesa por mi abuelo. Entonces, nunca antes no me lo había planteado, pero ahora me veo en esta situación. La realidad es que probablemente nos quedamos aquí en España, que era lo
era lo más probable antes también, pero se nos cierran ciertos caminos, ciertas oportunidades, y ya te digo, lo de mi familia, sí que veo una posibilidad de que mi familia me necesitara durante una temporada, y ahora pues no sé cómo lo haría. No sé si tendría que irme solo y volver después de 5 meses y 25 días o algo así para mantener mis derechos aquí en España. O sea, es un follón, es una cosa que unas trabas que antes simplemente no existían y ahora es un dolor de cabeza, es una preocupación que antes no teníamos y que me parece también una cosa tan innecesaria que es una cosa muy frustrante. Pero bueno, lo único que diría en ese sentido, para si la gente que está escuchando es español, es cuidado con los políticos y cuidado con lo que prometen. Porque Johnson, por ejemplo, yo creo que ha montado todo esto simplemente para ser primer ministro. Él no tiene una ideología fuerte, no cree en el Brexit en sí. Es simplemente así un camino para conseguir el poder y ahí está, haciendo el tonto, básicamente, porque no es una persona decisiva. Lo estamos viendo con su gestión de la situación con el COVID, que no toma decisiones, espera hasta el último minuto en que ya no hay opción para hacer otra cosa y entonces lo presenta como si lo tenemos que hacer porque mira la situación, pero es una situación que ha creado él. Y no, esto ahora que han aumentado las restricciones en Inglaterra por el COVID, eso ya se veía venir desde hace 2 o 3 semanas, que era así, pero no hacían nada. En el Parlamento decía que el líder de los laboristas que quería cancelar la Navidad porque él pedía pues más restricciones, ¿no? Y pues ese es el tipo de persona que tenemos como líder. Entonces, por eso estoy en la situación en la que estoy, porque hay unos políticos que en realidad no se preocupan mucho por cómo afecta a la gente en realidad, sino que les interesa su propio interés, ¿no? Eso es cómo me beneficia a mí esta situación. Y así estoy. El consulado sí que está haciendo bien su trabajo. O sea, sí que está informando bien. Creo que ha habido varios webinars en su página de Facebook acerca de lo que hay que hacer y todo eso. Entonces, dentro de lo que cabe, creo que está haciendo su trabajo relativamente bien. Ahora, si la gente que vive en Benidorm o Torrevieja o lo que sea, si están haciendo caso del todo, pues no lo sé. Yo creo que en general la gente que está más comprometida con estar aquí en España, que tiene su residencia, sí que lo está haciendo bien. La gente a lo mejor que lo hacía de manera más casual, pues quizá no, pero yo creo que en general la gente sí que está siendo responsable. Es una persona que no está muy integrada en la comunidad, ¿no? Ahí donde estés y no tienes cuenta de Facebook y eso, pues quizá no estás integrada del todo. Eso ya no sé cómo de importante puede ser ese problema. Pero yo creo que por lo que he oído de los políticos en España y en la Comunidad Valenciana, creo que sí que no hay voluntad de hacer a esa gente la vida difícil. Entonces, yo creo que si al final, cuando quieran ir a hacer una gestión, pues les dirán, pues tienes que regularizar tu situación o lo que sea, se podrá hacer. Ahora, si hay una persona que lleva un tiempo aquí y no tiene el NIE, ¿cómo demuestran luego que sí que llevo aquí varios años en España, entonces sí que tengo esos derechos? Eso ya no lo sé. No lo sé. Sí que me preocupa un poco porque sé que a veces con la burocracia pues se puede hacer difícil. Por ejemplo, cuando vinimos aquí con mi hijo era difícil al principio
conseguir la cobertura en la seguridad social. Por varias razones, ¿no? Y entonces es una preocupación y al final lo pudimos arreglar, y eso que mi mujer es española y yo hablo castellano, entonces si tú no hablas castellano muy bien, pues a lo mejor esa situación sí que te intimida y te puede ser difícil. Yo hice la licenciatura o el grado en hispánicas, ¿no? Y siempre me ha encantado este país, pero también siempre he sido orgulloso de ser británico, ¿no? De que la gente sabía que no era aquí, bueno, y que era interesante, y ahora siento un poco de vergüenza. Y eso sí que me entristece mucho. Y también que yo creo que la gente se ha engañado, o les han engañado más bien, y van a tardar bastante en darse cuenta del error, porque el efecto económico que va a tener va a ser más bien a largo plazo. O sea, las cosas no cambiarán de repente, pero el país va a ser más pobre, está clarísimo. Y la gente que más ha votado por el Brexit, que suele ser la gente de ciudades más pequeñas, de los pueblos, de hecho, de los sitios donde no ha habido tanta inmigración, que es lo raro, pues no van a estar mejor. O sea, esta situación de salir de Europa, ellos se sienten que la Unión Europea no les ha beneficiado a ellos, que a lo mejor es verdad, ¿no? Y se han sentido un poco olvidados, ¿no? Esto no va a mejorar la situación. Cornwallis, que está al suroeste de Inglaterra, pues recibía muchas subvenciones de la Unión Europea, ¿vale? Y esa región votó por salir de la Unión Europea, pero querían, claro, mantener el mismo nivel de subvenciones que tenían antes para las granjas y todo eso que hay en esa zona. Y ya está claro que no las van a recibir, que van a estar al 10%, una cosa así. Y entonces, ¿cómo puede ser que la gente se ha dejado engañar de esa manera? Un amigo que votó por el Brexit y hablo con él y intento razonar y yo creo que lo tengo todo claro y al final me dice que me dijo, de hecho, que a ti qué te importa porque ya no vives aquí. O sea, cuando ya no es una cosa de razonamiento, ya es una cosa más emocional, ¿no? Decir, yo soy británico, no soy europeo, ¿no? Y creo que lo triste es eso, que la gente se dará cuenta al final, pero va a tardar. De aquí 10 años, a lo mejor hay una mayoría que piensa, esto ha sido un gran error. Pero y la imagen, la reputación de mi país, que antes era un país, tenía, aunque no fuera real, no lo sé, tenía una imagen de ser un país serio, y ahora después de todo esto, yo creo que no. Y eso afecta también a la hora de las empresas de fuera, de invertir y lo que sea. Y si tú piensas que ese país es un país serio, con unas leyes fuertes y que no hay cambios repentinos, ¿no? Y ahora ha pasado todo esto y yo creo que esa confianza pues se ha visto afectada. Y eso sí que es una cosa que me entristece mucho. Pues muchas gracias, Gregory, por haber querido dar tu testimonio. Espero que todo se pueda solucionar de la mejor manera posible y seguiremos en contacto para conocer si se producen nuevos cambios. Gracias a ti también, Salva, por trasladarnos tu optimismo a través de tu testimonio y mucha suerte y fuerza a los dos para este 2021. Gracias.
Y ahora, para los que nos estáis escuchando, me gustaría recordaros dónde podéis seguir nuestras publicaciones. Como revista quincenal que publica los domingos, podéis seguirnos a través de nuestra página web www.revistapostfactual.net, nuestras redes sociales para ver los nuevos contenidos y para escucharnos en los canales de Spotify y Agora FM. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.